Gracias, Dios. Muy bien, hermanos. Los niños salen con su maestra. Y vamos a dar inicio a esta nueva serie. Vamos a he titulado a esta serie, hermanos, de mensajes, Lo que fuimos. Así he titulado a este sermón, Lo que fuimos, primera parte. Y vamos a ir, hermanos, ahí a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17, por favor. Primera de Pablo a Timoteo capítulo 1, del 12 al 17. Bendito sea el Señor. Está ahí aquí en la pantalla. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Primera de Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede decir, hermano, amén con Pablo? Amén, amén. Que Dios, hermanos, sea bendito, que Dios sea glorificado. Muy bien, hermanos, como se dieron cuenta, Pablo testifica de su vida, de lo que él fue en tiempo pasado. Y aunque ninguno de nosotros ha sido exactamente lo que Saulo fue, sí quiero hablar específicamente a los que somos creyentes hoy, ya que aunque ahora nosotros como creyentes gozamos ciertamente de una vida contrastantemente diferente a lo que fuimos, hubo un tiempo, hermanos, cuando todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas. ¿Sí o no? ¿O alguien descendió del cielo, hermanos? A ver, alguien descendió del cielo para morar entre nosotros. Solo Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, cada uno de nosotros tendríamos entonces que describir nuestras propias transgresiones y pecados con palabras, claro, muy diferentes de las que usó el apóstol. Porque nuestras culpas están revestidas de formas muy diferentes a las de Pablo. Porque, hermanos, Pablo nunca fue una perita en dulce, tampoco usted y yo, Mire, Pablo dijo de sí mismo: antes, dijo Pablo, era blasfemo, perseguidor e injuriador. Así dice la primera carta, el versículo que leímos, el versículo 13, ¿verdad? Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice Pablo, habiendo sido antes.
Entonces, lo primero que nos dice Saulo o Pablo es que él era un blasfemo, un blasfemo. No dice que haya sido un incrédulo, ¿se fija? No dice Pablo de sí mismo que había sido un incrédulo, sino que usa una palabra muy dura, hermanos, aunque creo que no demasiado dura. Dice que era un blasfemo empedernido y contumaz, que también, fíjese, ahorita vamos a ver mientras adelantemos, que aparte de ser el blasfemo, hacía que otros blasfemaran. Pablo, hermanos, añadía a su pecado otro y otro y otro pecado. Así es el hombre, hermano, así somos, esa es la realidad. Y luego de la blasfemia, que es un pecado de labios, Saulo pasó a la persecución, que es un pecado de las manos, ¿verdad? Es un pecado de manos. Odiando a Cristo, pues, odiaba también a su pueblo. Prosiguiendo en su testimonio de quién era él, dice que era también injuriador. La palabra injuriar, hermanos, significa que era un menospreciador. Así que Pablo pecaba contra Dios blasfemando su nombre, pecaba contra la iglesia persiguiéndola y pecaba en su propio corazón, albergando un menosprecio para Dios mismo y para los suyos, para el pueblo de Dios. Hermanos, todo lo que Pablo hacía, lo hacía para dañar la causa de Cristo, y con eso se hacía daño a sí mismo. Nosotros conocemos también esta parte del testimonio. Dice la Escritura que daba patadas, daba coces contra el aguijón, y haciendo eso dañaba su propia conciencia. Y así pues, habiendo pecado tan gravemente, Pablo hace un pleno recuento de su culpa, con el objeto de poder engrandecer la gracia que le salvó, hermanos, como al primero, dice él, de los pecadores. Mire, ¿quién iba a decir, hermanos, que estar recordando los pecados pasados puede traer gloria a Dios? Yo sé, hermanos, y lo voy a mencionar al final de esta introducción, que nos enseñaron que, y es verdad, que Dios, hermanos, toma nuestros pecados y los arroja a la profunda mar para no volverse a acordar de ellos. Eso es cierto, hermanos. Pero eso está relacionado con que Dios no reprocha nuestros pasados pecaminosos. A eso se refiere cuando nos enseñaron de tal forma. Pero, hermanos, qué importante es, vamos a ver, para poder llegar al propósito que tengo en mente, hermanos, qué importante es que los hombres piadosos, notar que los hombres piadosos nunca piensan, escuche por favor, los hombres piadosos nunca piensan o hablan de sus propios pecados con levedad, como diciendo, un pecadillo, ¿verdad? Cometí un errorcito, ¿verdad? No. Los hombres piadosos, hermanos, nunca hablan así de sus propios pecados. Cuando saben que han sido perdonados, los hombres piadosos lamentan aún más sinceramente que antes incluso. De lo maravilloso y grande de la gracia, hermanos, los hombres piadosos nunca concluyen que ningún pecado es leve o sin importancia, sino todo lo contrario. Encontramos que uno de los rasgos del carácter de todo verdadero arrepentido es la tendencia a reconocer su pecaminosidad antes que a blanquear sus transgresiones. Mire, hermanos, regularmente cuando nuestra vida falla y luego alguien nos enfrenta con nuestro error, con nuestro pecado, lo primero que quiere salir del corazón es justificar. Y la justificación, hermano, es querer blanquear lo negro, lo horrible del pecado. Esto no corresponde a un verdadero cristiano, hermano. Mire Pablo, mire al apóstol. Algunas veces los arrepentidos hablarán de sí mismos en términos que otros piensan que pueden ser exagerados incluso, aunque para ellos y ciertamente para Dios
son los términos correctos que se deben usar. Algunas biografías, estaba leyendo algunas biografías de John Bunyan, aquel autor de El progreso del peregrino. Ese libro lo rotamos entre todos y lo leímos aquí cada uno. Dicen que en algunas de las biografías, los biógrafos que escribieron acerca de este hombre, Juan Bunyan, dicen que Juan Bunyan o John Bunyan forcejeaba, dice, con una exagerada, ellos decían, los biógrafos, con una exagerada y enfermiza conciencia que le acusaba de un grado de pecado del cual, decían los biógrafos, no era tan culpable Juan Bunyan. Esa era la opinión del biógrafo, pero esa no era la opinión de Juan Bunyan, hermanos, quien, alarmado por una conciencia sensible, no podía encontrar palabras lo suficientemente duras para aprobar o expresar su autorreprobación. ¿Sí sabía usted que Martín Lutero hacía exactamente lo mismo? Si usted lee la biografía de Martín Lutero ya convertido, hermano, él seguía luchando y seguía, hermanos, aparte de que él estaba acostumbrado como monje a hacer penitencias, pero ya en Cristo, hermano, él insistía en señalar su pecaminosidad, en señalar que su corazón a veces no era recto para con Dios, y muchas veces los que lo oían o lo veían orar decían: hombre, este hombre se la pasa humillado delante de Dios. Hermanos, Job, este personaje del que muchas veces hablamos y del que conocemos su historia, Job dijo una vez: me aborrezco, dijo, me aborrezco. Y hermanos, esa palabra parece una expresión muy dura, pero es que cuando Job vio su propio pecado, estando él en la presencia de Dios, este varón acerca de quien el Señor había dicho a Satanás: no hay otro como él. Fíjese, Dios había dado testimonio de Job diciéndole a Satanás: mira, no hay otro varón como él en la tierra. Es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues ese varón, hermanos, en cuya contra el diablo vino, el diablo no podía presentar ninguna acusación, pero cuando Job estuvo delante de Dios, el brillo de la santidad divina le hizo tan consciente de su pecado que exclamó esto, hermanos. Job 4:42-5: de oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Y luego, ¿qué sucedió en el versículo 6? Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pues que no era Job temeroso de Dios, que no era varón perfecto, que no era apartado del mal y recto. Sí, pero hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, a su presencia, algo tiene que relucir en nosotros, hermano, y es que no somos tan rectos ni tan temerosos, sino que, hermanos, debemos aborrecer el mal que está todavía en nosotros, el pecado. Y es que, hermanos, quienes han visto la suma pecaminosidad del pecado, valga la redundancia, a la luz del Espíritu Santo, y han sido llevados a ser verdaderos arrepentidos, son las últimas personas que hablan con levedad, con ligereza acerca del mal que a veces habita en nosotros. Al contrario, hablan insistentemente de su propia criminalidad, con muchos términos que expresan cuán grandemente han sentido el pecado en sus vidas. Usted no lucha con eso, hermano, todos los días. Hermanos, aún el creyente, sí, arrepentido, limpio por la sangre, hermanos, todos los días luchamos con tendencias pecaminosas que debemos aborrecer, que debemos reconocer y que no debemos, hermanos, ver a la ligera. Por esto mismo, pues, Pablo es un tipo y es un ejemplo de la obra de la gracia de Dios en otros creyentes, en nosotros. ¿Por qué? No porque yo lo diga o lo invente o lo quiera forzar, porque Pablo mismo lo dice en el versículo 16 de este capítulo que leímos. Dice: pero por esto, dice, fui recibido a misericordia.
para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermanos, todo esto que Pablo reconoce en Él está escrito para ejemplo de nosotros también. Pablo era un cristiano modelo, era un caso típico de la clemencia divina, un ejemplo y un tipo de todos los que creemos en Cristo. Y todas las conversiones son en gran medida parecidas a esa conversión que transformó al blasfemo, perseguidor y despreciador Saulo de Tarso en el gran apóstol de los gentiles. Qué interesante. Ahora, noten cómo cuando describe su propia vida pasada, habla de ella, hermanos, con un dolor muy marcado cuando se refiere a su vida pasada. Pablo no está hablando de algo que fue testificado en privado delante de Dios, como lo hizo Job, como leíamos ahorita en las palabras ya citadas. Porque yo le aseguro, hermanos, que si Pablo hubiera estado delante de Dios, como lo estuvo muchas veces, yo le aseguro que hubiera pintado su pecado todavía de colores más oscuros, de verdad, hermanos. Sí, pero aquí, hermanos, en las palabras que leímos de Pablo a Timoteo, lo que está haciendo realmente es hacer una réplica de lo que le respondió al rey Agripa allá en el libro de los Hechos. Y Pablo toma estas palabras que le dijo a Agripa y se las da también a Timoteo. Y cuando Pablo lo hace ante Agripa, lo hace porque él fue de alguna manera acusado por los judíos. Y debemos saber, hermanos, que Pablo testifica de su ofensa en contra de Cristo y de su iglesia bajo una luz muy potente, bajo la luz más potente que él puede, vaya. Tan así, fíjense lo que les voy a decir. Si leemos, hermano, el libro de los Hechos, cuando Pablo se presenta ante Agripa, ni siquiera sus enemigos tienen una acusación tan grave que hacerle a Pablo como la que él mismo se presenta a sí mismo voluntariamente. Qué tremendo, ¿ah? Ni siquiera los que le acusaban lo acusaron de cosas tan graves como las que él mismo se acusaba y no cayó. Qué recto era Pablo, en cierta manera. No ocultó su pecado. Dice ahí en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Y luego empieza a desmenuzar su ruin conducta. Yo encerré, dice, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, dice. Atención, hermanos, a lo que dice Pablo de sí mismo. ¿Qué es lo primero que dice? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, dice. Yo quiero que ponga atención en esa palabra. Santos, santos. Y es que lo digo así, hermanos, porque encerrar en prisión a los culpables o encerrar en prisión a los que han hecho mal habría sido algo correcto, no habría sido ninguna falta. Pero maltratar y encerrar a los santos de Dios era ciertamente algo reprobable. Pues Pablo confesó que eran santos, que eran unos seres santos a los que él encarcelaba y perseguía, pero los encerraba en prisión por esa misma razón, porque eran cristianos. Sus vidas santas no los protegían de esa furia cruel, sino más bien los convertían en blancos más codiciados de su odio, del odio de Saulo, del odio de Pablo. Pablo dice que perseguía a los santos, y luego también dice que no solamente perseguía a unos cuantos, ¿verdad que no dice así? No dice que perseguía a unos cuantos de ellos, sino que afirma: yo encerré en cárceles ¿a cuántos? A muchos, dice.
de los santos. Pone énfasis en la palabra muchos, no uno por aquí y otro por allá, sino veintenas o tal vez centenas de santos sufrieron por su culpa y la de su banda de perseguidores. Que esto quiere decir, hermanos, que Pablo atestaba las cárceles con seguidores de Jesucristo. ¿Le parece algo pequeño esto a usted? Pues no, hermanos, claro que no. Esto pareciera a lo mejor para algunos una cosa pequeña, pero no, es algo grave. Le voy a leer este versículo que usted conoce, y si lo comparamos con lo que Pablo dice que hizo, nos vamos a dar cuenta que no era cosa pequeña. El profeta Zacarías, en el capítulo 2, versículo 8, usted conoce, inclusive han salido cantos de este versículo. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. ¿Usted conocía este? Hasta cantamos, ¿verdad? Es cuando yo digo que los hombres, les digo, espérense, ¿verdad? Cuando los hombres cantamos, yo soy la niña de tus ojos. Yo les decía el otro día a las hermanas que si tenían problemas cuando recitaban el texto ese, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Algunas hermanas dirán, pues es que yo no quiero ser un varón perfecto, yo quiero ser una mujer perfecta, ¿verdad? Pues así nos sentimos nosotros cuando cantamos, ¿verdad? Que yo soy la niña de tus ojos. Bueno, hermanos, es que esto es un pasaje bíblico, ¿verdad? Que habla de cómo Dios ve a los suyos, de cómo Dios ve a su pueblo, de cómo Dios aprecia a los que Él ha salvado, limpiado y rescatado. Y, hermanos, lo grave que es para aquellos que se atreven a tocar al pueblo de Dios, es como si tocaran o hicieran agravio o daño a la niña de su ojo. Esto quiere decir, pues, hermanos, que un empujón dado injuriosamente a un santo de Dios es doloroso para el Señor. Cuánto más entonces si hay muchos empujones, si hay muchas acciones de este tipo, y si aquel cuyas manos han hecho ese mal tienen que confesar: yo encerré a muchos santos, con más ganas. Ahora, podemos estar completamente seguros, hermanos, de que hizo eso porque eran cristianos, porque eran santos, porque eran seguidores, era la iglesia. Porque el versículo 9, Hechos 26:9, así lo dice. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Se fija, Pablo se había dispuesto a luchar contra Jesús, contra Cristo, contra el Salvador. Tenía la mira en Jesús de Nazaret, aunque sus golpes iban dirigidos en contra de sus seguidores. Eran encerrados en prisión, dice también, debido a que el nombre de Jesús era invocado sobre su pueblo. Así que perseguir a los santos, encerrar en prisión a muchos de ellos y hacerlo sencillamente porque creían en Jesucristo, hermanos, no es ningún pecado leve, no es una nimiedad. El apóstol, ahora como creyente y apóstol, sentía que eso agregaba de alguna manera muchísima amargura a la hiel de su transgresión. Él sabía y sentía que había alzado manos profanas en contra de los miembros del cuerpo de Cristo, y que a través de ellos había ofendido a su siempre gloriosa cabeza, que es Cristo Jesús. El que toca, hermanos, al pueblo de Dios, toca a Cristo. Eso es cierto, eso es verdad, lo acabamos de ver. Ahora, también, hermanos, no perdamos de vista que también este pasaje dice que los encerraba en la cárcel. Porque al pensar en esa clase de lugar, pienso en lo que él mismo, mire qué cosas da la vida. Grábese esto, por favor. Pablo confiesa que él encerraba a muchos en la cárcel, atestaba, dijimos, las cárceles de cristianos. ¿A qué nos lleva a pensar esto, hermanos? ¿Qué se le viene a la mente? Pues cuando yo escribía esto, se me vino a la mente precisamente cuando él, el apóstol, ya convertido, servidor de Dios, es tomado preso por predicar ahora a Cristo,
y es metido ahí en Filipos, en el cepo, en la cárcel de más adentro, y son puestos sus pies y sus manos en el cepo junto con Silas. Y entonces casi puedo ver al apóstol sonriendo para sí mismo, diciendo: esto yo también lo hice, y lo hice no con uno ni con dos, lo hice muchas veces y con muchos. Y por eso, hermanos, él tenía que decir: gócense en el Señor siempre, aunque estén presos, aunque estén cautivos, como estén, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, imagínense, esta imagen, hermano, tiene que haber estado presente en la mente y en el corazón de Pablo, porque Pablo había hecho tal cosa muchas veces. Bueno, continuando con el resumen de sus maldades en contra de los siervos del Señor, hermanos, él revela que no solo los encarcelaba, sino que no solo se contentaba con su encarcelamiento, sino que él tenía sed, estaba ávido de muerte, porque así lo expresa ante el rey Agripa. Hechos 26:10 dice: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, dice, y subraya, y cuando los mataron, yo di mi voto. Nosotros sabemos, hermano, que el libro de los Hechos registra que cuando Esteban estaba siendo apedreado, el joven Saulo, él estaba ahí constatando y dando su voto de aprobación para que ese primer mártir llamado Esteban muriera lapidado, apedreado. Aquí lo dice también. Quiere decir, hermanos, que si el Sanedrín necesitaba un voto y el joven Saulo estaba allí para dar su voto juvenil en contra de Esteban o de cualquier otro santo, él era el primero que se apuntaba. Si los principales sacerdotes necesitaban un cuchillo para cortar el cuello de los cristianos, allí estaba Saulo dispuesto a realizar el acto. Si necesitaban que alguien los arrastrara a prisión y a la muerte, allí estaba él, un ávido servidor, muy contento si podía poner sus manos sobre ellos, creyendo que con eso le hacía un servicio a Dios. Es más, hermanos, Pablo añade, dice el versículo 11, y muchas veces, Hechos 26:11, castigándolos, dice, en todas las sinagogas. Mire esto, escuche esto: los forcé ¿a qué? A blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo no era malito, hermano, era malote. Pablo no tenía sus ratos. No, hermanos, era tremendo, hermanos. Yo creo, hermanos, es una faceta muy horrible de la pecaminosidad de Pablo. Destruir los cuerpos ya era lo suficientemente malo, ¿no cree? Pero Pablo no se conformaba con eso. Pablo destruía almas, porque sí sabe lo que quiere decir blasfemar. Pablo forzaba a blasfemar, es decir, Pablo forzaba a los cristianos a hablar mal de ese nombre que ellos confesaban que era su gozo y su esperanza. Seguramente esa era la peor forma que la persecución podía asumir. Saulo los forzaba bajo tortura a abjurar del Cristo a quien los cristianos amaban con sus corazones. Por así decirlo, no se contentaba con matarlos, sino que debía condenar sus almas también. Los forcé a blasfemar, dice. Este es un pecado espantoso, hermanos, y Pablo lo reconoce como tal. No atenúa, no disminuye su crimen, no intenta encontrar excusas para justificar su conducta, y luego agrega una vez más que hacía todas estas iniquidades con el mayor entusiasmo posible. ¿Por qué? Porque dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, como un loco, hermanos, en sus ataques de furia.
como un maníaco violento que no puede ser contenido, presa de su locura, destrozaba a la derecha y a la izquierda, afligiendo a las ovejas como un lobo sediento de sangre. Este era Pablo, hermanos. Eso hacía con las ovejas del rebaño de Cristo. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Los esparcía, hermanos, por todos los rincones. Era un azote, vaya. Y luego buscaba recibir autoridad para que cuando estuvieran incluso en el exilio fuera de Jerusalén, no quedaran fuera de su alcance. De hecho, cuando Pablo se convierte, ¿a dónde iba? A Damasco, y llevaba cartas, llevaba autoridad para prender a los cristianos, pero no contaba con que se iba a topar con aquel que él perseguía. Saulo, pues, parece haberse vuelto un experto en la ciencia de la persecución y convertido en un verdadero maestro en el cruel arte de aplastar al pueblo de Dios. Es muy curioso, hermanos, porque nosotros no vamos a ver estos testimonios en Jacobo o en Juan o en ninguno de los otros apóstoles, aunque todos sabemos, hermano, que todos hemos pecado y que no hay justo ni aun uno. No somos nadie, decía ahorita, peritas en dulce. Pero ¿quién nos cuenta todo esto? ¿Quién elabora este extenso y negro catálogo de crímenes de los cuales el hombre que los cometió haría bien en avergonzarse? Pues es Pablo mismo quien lo elabora, es el propio Pablo quien lo dice. Y entonces aquí, hermanos, yo quisiera que el peor carácter que nosotros pudiéramos tener saliera de igual manera de nuestros labios, y que cuando exista una acusación que se deba hacer en nuestra contra, seamos nosotros los primeros en hacerla delante del Dios viviente con lágrimas de arrepentimiento. Qué difícil esta faceta, hermanos, como cristianos. Es cierto, hermanos, Dios no nos acusa, pero nosotros debiéramos ser los primeros que nos acusemos cuando fallamos, cuando cometemos errores. Entonces vamos a aprender, hermanos, algunas cosas muy interesantes. Tomando el ejemplo de Pablo ante Agripa, creo que yo puedo justificar la expresión con la que comenzamos, o la expresión del título de nuestro sermón. ¿Qué quiero decir? Que los verdaderos hombres arrepentidos no buscan atenuar, ni disminuir, ni justificar su pecado, ni aún el que nos fue perdonado, sino que reconocemos cuán grande es ese pecado en el que estuvimos imbuidos y lo exponemos en toda su conformidad y enormidad, tal como se presenta ante ahora nuestros iluminados ojos. Esta parte, hermanos, no es fácil. Esta parte no es fácil. Cuando la Escritura, hermanos, nos invita a que, hermanos, nos llamemos la atención unos a otros, nos corrijamos en amor unos a otros, esto a nadie le agrada. En las iglesias esta es la parte más difícil de todas. Vernos un domingo por la mañana, reunirnos, cantar, saludarnos al entrar, despedirnos con un saludo y un beso al final. Hermano, esa es la parte más sencilla del cristianismo. Pero cuando nos relacionamos, hermanos, y nos damos cuenta de que nuestros errores nos pueden conducir al fracaso, y luego cuando nos damos cuenta de esos errores y por tratar de ayudar al hermano que cayó en el error, nos damos a la tarea de reconvenirle en amor, de exhortarle en amor, de corregirle en amor, y el hermano corregido no lo acepta, hermanos, quiere decir que algo pasa, algo sucede en la vida de ese creyente. Hermanos, quiero que nosotros que conocemos al Señor sigamos de una manera muy sencilla el título del sermón, que es lo que fuimos. El apóstol nos dice lo que él era. Escuche, el apóstol nos dice lo que él era antes de su conversión. Ahora yo quiero que pensemos en lo que nosotros éramos antes de que la gracia de Dios llegara a nuestra vida y nos cambiara. Creo que yo no puedo ayudarles, hermanos,
a recordar los detalles de sus antiguos pecados. Yo no lo sé, esos solo ustedes lo saben a cabalidad. Pero yo quiero que veamos al menos 7 inferencias, es decir, 7 conclusiones provechosas que surgen de una imparcial mirada retrospectiva a nuestra vida antes de nuestra conversión. Y aquí quiero hacer una nota aclaratoria. Sé lo que les decía ahorita. Sé que siempre se nos ha dicho que Dios toma nuestros pecados y los echa en la profunda mar para no acordarse más de ellos. Esto Isaías lo dice, Marino lo cantaba, ¿verdad? Isaías 44:22 dice el Señor a su pueblo: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Pero ya lo dije, ya lo aclaré. El Señor dice eso o lo dice porque el Señor está diciendo que no reprocha lo que ya ha perdonado. Pero por otro lado, tenemos aquí a un apóstol enumerando sus pecados pasados como testimonio con un fin, hermanos. Y ese fin trataremos de encontrarlo ahora. No se asuste, voy a tocar nada más 2 de estos 7 hoy y son muy cortos. Y usted dice: ¿por qué el hermano tiene que alargarse tanto en la introducción? Pues es que es parte del sermón, hermanos. Es parte del sermón. Es la historia de Pablo primero y tengo que reconocer y basarme en esto. Miren, punto número 1. La primera inferencia, la primera conclusión o enseñanza que obtenemos del testimonio de lo que Pablo antes fue, es que si pensamos en lo que fuimos nosotros ahora, eso nos va a estimular a una adoradora gratitud. Reconocer nuestras faltas, hermanos, incluso las pasadas y las presentes, nos llevará siempre a una adoradora gratitud. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 12, que ya leímos: doy gracias. Es lo primero que Pablo dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo, hermanos, estaba lleno de gratitud. ¿Por qué? Porque agradecía a Cristo Jesús que lo estimara fiel, poniéndolo en su servicio, en el ministerio. Está tan contento Pablo por el favor de Dios que cuando llega al versículo 17, que también lo leímos, fue el último que leímos, le hace, hermanos, esa gratitud le hace aventar la pluma y dedicarse a cantar, porque nadie puede negar, hermano, que este es un canto. Dice: por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Era tanta la gratitud de Pablo, hermano, que llega un momento en que dice: híjole, doy gracias a Dios porque me puso en el ministerio siendo yo, ahorita vamos a ver todo otra vez, todo lo que fui. Un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, alguien que encarcelaba, que mataba, que aprobaba la muerte de los cristianos. Llega un momento y ahora le sirvo. Y entonces empieza a cantar y escribe este canto en un solo versículo. Entonces, hermanos, si ustedes y yo volteamos a mirar lo que fuimos antes de que el Señor nos salvara, yo no sé usted, yo sí, hermanos, yo creo que también estaremos llenos de una adoradora gratitud al recordar incluso el más insignificante de los favores que Dios nos ha concedido. Usted está aquí hoy, hermano, y esto es una bendición para usted, de verdad. Mire, el patriarca Jacob, cuando regresaba a su país obedeciendo el mandato de Dios, usted sabe que Jacob tuvo que exiliarse por causa de su hermano Esaú, que quería matarlo. Y cuando Dios le dice: ¿sabes qué? Ya regresa. Dice Jacob una expresión maravillosa, Génesis 32:10. Dice, cuando se va a encontrar con su hermano ya, él divide
a toda la gente que venía ya con él, que eran sirvientes, que era familia, sus dos esposas, sus hijos, y luego, hermano, una gran cantidad de ganado. Y luego, por temor, dice: vamos a partir esto en 2 campamentos, dice. Vamos a partirlo en 2, para que si Esaú, mi hermano, viene y captura al primer campamento, nosotros tengamos chance de escapar. Pero, hermano, llega un momento en que Jacob reflexiona y dice esto. Dice: caramba, dice, Señor, le dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jacob esto? Dice: porque con mi solo bastón pasé este Jordán, este arroyo, este río, y ahora estoy en medio de 2 multitudes. Me has bendecido sobremanera. Y por eso, hermano, lleno de gratitud, le dice: Señor, yo soy nada, le dice, menor soy que todas las misericordias de Dios. Hermanos, si nosotros somos fieles y hemos valorado lo que Dios hizo en nosotros, podemos decir exactamente lo mismo. ¿Acaso no es algo maravilloso que nosotros que fuimos? Hermano, yo no voy a decirle otra vez lo que ustedes eran. Ustedes lo saben y Dios lo sabe, pero sí sé perfectamente quién era yo. Yo sí sé quién era. Y que Dios, hermano, ahora me permita enseñar su palabra y servirle. Menor soy, hermanos. Menor soy que toda esta misericordia que Dios ha hecho con mi vida. Pregúntese, ¿no es algo maravilloso que se nos permita ponernos de pie y hablar del perdón comprado con sangre? ¿No es algo maravilloso? Y que se nos permita hablar de la santidad, aunque estos labios un día solían hablar de cualquier otro sucio tema, pero no de esto. Y que se nos permita exaltar con alabanzas y salmos al Cristo bendito, para quien no teníamos ninguna palabra antes de alabanza, sino solamente desprecio y escarnio. Hermano, ¿no es esto una bendición? Pablo se quedaba asombrado al pensar que él hubiera sido colocado en el ministerio. Y cuando volteo a mirar a mi propia vida antes de conocer al Señor, hermanos, me sorprende estar aquí en vista de que durante mucho tiempo rehusé el amor de mi Señor. Rehusé sus favores, no queriendo aceptar ninguno de ellos. Hermanos, yo no sabía lo que me sucedería un día. No me imaginaba entonces que yo estaría de pie aquí alguna vez para contar a los que me rodean cuán amado Salvador he encontrado. Bendito sea su nombre. Yo no me imaginaba nada de esto, pero pensar que Él me miró y saber que a mí, así como a Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los hombres el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, me llena de una gratitud que me induce a postrarme delante de Dios en agradecida adoración. Y usted dice: no, pues yo no tengo ese privilegio de servir. Hermano, tiene el privilegio de estar aquí, tiene el privilegio de cantar a su nombre, el privilegio de alzar sus manos, el privilegio, hermano, de hacer muchas cosas. Si recuerda lo que usted fue, usted no debería, yo no debería, no tendría razón para hacer todo esto que hago. Queridos hermanos, yo les pido que recuerden esta gratitud cuando reciban cada bendición, cuando disfrutemos de los privilegios del cuerpo de Cristo, cuando nos acerquemos a la mesa de la comunión. Pensemos: aquí viene a reunirse con los hijos de Dios alguien que una vez fue como un ser despreciable, porque eso era lo que yo era, hermanos. O que pensemos: aquí vengo a participar del pan y de la copa. Yo que un día no era recibido con buenos ojos, ni siquiera en la mesa de mi casa, de mi familia. Hermanos, cuando nos pongamos de pie y alabemos al Señor, pensemos: a mí también me permite ofrecer el sacrificio de alabanza
al Rey del universo, a mí que una vez canté alabanzas a Baco, el dios del vino, de la juerga, del desenfreno. Preguntémonos cuando cantemos salmos, hermanos, e himnos a Dios, ¿cómo podemos nosotros, que cantábamos a la diosa Venus acerca de la belleza y de los amores impúdicos, cantar ahora las alabanzas de Cristo Jesús? Yo me acuerdo mucho de mi madre, hermanos. Cuando era pequeño, mi mamá era muy cantadora. ¿Pero qué cantaba? Puras tragedias, pura tristeza. A mí no se me olvida eso, hermano, porque mi madre, por la vida que llevó al lado de mi padre, fue una vida, hermano, muy triste. Mi papá alcohólico, golpeador, y mi mamá y todos nosotros siempre esperando que llegara el padre alcoholizado y empezar a tirar todas las cosas y a quebrar todo y a querer golpear. Todo lo que mi madre cantaba y salía de su boca. Mi mamá siempre fue muy sociable y sigue siendo sociable, pero ahora de una manera muy diferente, porque, hermano, lo que fue ya no es. Dios puso un cántico nuevo en sus labios, bendito sea su nombre. Hermano, si yo pasé por lo mismo, yo también, a mí me gustaba, hermano, cantar, me gustaban ciertos artistas que cantaban ¿a qué? Al amor, al desenfreno, a la copa. Esto no es, hermano, falsedad. También de esto se han hecho cantos, ¿verdad? Bueno, cuando nos acerquemos a Dios en oración, algo tan sencillo para el cristiano, sabiendo que Él nos oye, y cuando obtengamos gracia en la oración y prevalezcamos delante del Altísimo, y luego regresemos con nuestras manos rebosantes de bendiciones obtenidas en el trono de la gracia, bien pudiéramos decir: qué cosas tan vergonzosas hacían antes estas manos cuando presentaban estos miembros como instrumentos de iniquidad, pero ahora están cargadas de las dádivas de un Dios misericordioso. ¿Notas la diferencia? ¿Notas el cambio? Lo que fuimos a lo que ahora somos, hermanos, benditos de Dios, así se los digo claramente. Bendigan su nombre, porque si no lo hiciéramos, las piedras en las calles comenzarán a dar voces en contra de nosotros. Queridos hermanos, si nuestro corazón no da saltos de júbilo ante el simple sonido del nombre de Jesús, seguramente es que no poseemos en absoluto un corazón lavado en la sangre preciosa del Cordero. Ha ocurrido en nosotros un cambio de tal naturaleza, un cambio tan asombroso e inigualable, que si no lo alabáramos al Señor hoy y mañana y en tanto que existimos, ¿qué se dirá de nuestro ingrato silencio, hermanos? ¿Qué se dirá? Pero Pablo dice en el versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Has recibido nomás poquito de Dios o has recibido con abundancia? Hermano, yo no creo que hayamos recibido poco. Hemos recibido abundante gracia, abundante bendición en el amor que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, lo que fuimos, todo lo que fuimos antes, la gracia bendita lo ha cambiado, y al Dios de gracia sea toda la gloria. Hermanos, ¿acaso todos los que aman al Señor no se unirán a nosotros en esta expresión de adoradora gratitud? Yo espero que así sea. Hoy mismo, a estas horas, hay muchos hermanos que, como nosotros, por gratitud, hermanos, están reunidos alabando y reconociendo el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2, nomás voy a tocar estos 2 puntos. Una segunda inferencia, una segunda enseñanza, muy bendita, por cierto, y reconozco que solo puedo hablar brevemente de cada una de ellas. Pero esta segunda inferencia es que el recordatorio de lo que fuimos debería alimentar en nosotros una humildad profunda. Gratitud, lo primero. En segundo lugar, humildad. Humildad, hermanos. Lo hizo en el caso del apóstol Pablo. Recordar para Pablo lo que fue,
lo hizo, hermanos, ser una persona humilde. Y quisiera citarles su expresión al respecto, ahora en la primera carta que escribe a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Dice el apóstol: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Agrega que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo elocuencia como Pedro, porque no fui llamado junto con los 12. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Dice: porque perseguí por sus pecados, por lo que él fue antes. Por eso él se consideraba el más pequeño, el indigno. Cuando Pablo se vio forzado a gloriarse ciertamente en lo que era por medio de la gracia que le había sido dada, y en defensa de los que lo acusaban de no ser nada, dice en su segunda carta, capítulo 11, versículo 5, dice, defendiéndose, claro, dice: pienso que nada he sido inferior, dice, a aquellos grandes apóstoles. Pero sin embargo, aquí dice en el versículo, en 1 Corintios 15, 9, aquí dice que sí, que de sí mismo, que no era digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque había razones muy poderosas. Porque antes de su conversión perseguía a los santos de Dios. Ahora, hermanos, hermanas, si hemos sido convertidos hace algún tiempo ya y nos hemos unido a la iglesia de Dios, y el Señor nos ha dado una pequeña obra que podríamos desarrollar entre nosotros, y luego somos tentados muy frecuentemente a pensar: ahora soy alguien, ahora ya no soy aquel simple aprendiz que solía hacer, ahora estoy prestando algún servicio a mi Señor y Maestro y soy de alguna importancia en su iglesia. Cuando nos empezamos a levantar el cuello, hermanos, cuando empezamos a alargar el cuello, hermanos, empezamos a entrar en problemas. Yo no quisiera tener que hablar de esto, hermanos, pero debo hacerlo, porque sé que muchos cristianos nos metemos en problemas, en severos problemas con este detalle. El proverbista, capítulo 16 de Proverbios, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hemos de reconocer que tenemos que luchar siempre. Escuche bien esto. Carlos Spurgeon, ese gran predicador, decía, y ustedes me han oído poner este ejemplo muchas veces. Dice Carlos Spurgeon que el orgullo es una mala hierba que crece en todas las casas, es decir, en todos los creyentes. Dice, y es una hierba tan mala que se tiene que cortar diariamente, dice, todos los días. Así es el orgullo. Se tiene que cortar todos los días, dice, si no quieres, dice, que un día, dice, rebase, dice, tus botas y llegue hasta tu cabeza. Hermanos, tenemos que luchar siempre contra un espíritu de este tipo. Y una manera de evitar el orgullo es recordando lo que fuimos. Es recordando lo que fuimos en nuestro estado pasado de impiedad. Hay algunos que pudiéramos decir: yo soy un ministro del evangelio, pero no soy digno de ser llamado ministro debido a los pecados que cometí antes de mi conversión, de mi salvación. Soy un miembro de la iglesia de Cristo, pero difícilmente soy digno de ser llamado un miembro, porque antes era un blasfemo, un quebrantador de las leyes divinas, un profano, un impúdico, un deshonesto. Estoy hablando por mí mismo, hermano. Recordemos lo que fuimos y no permitamos nunca que nuestros progresos espirituales nos conduzcan a un orgullo carnal y al engreimiento. También el proverbista dice, 16:5 de Proverbios, dice: abominación, asqueroso es a Jehová todo altivo de corazón, y dice, ciertamente no quedará
sin pago, impune. ¿Cómo necesitamos, hermano, en nuestras congregaciones? Yo quisiera decir, como decía mi pastor cuando tocaba temas así muy espinosos, pero aquí no hay de esos, ¿verdad, hermanos? Aquí no hay de esos, no, claro que no. Ninguno. Mire, se cuenta de un hombre en Alemania que acostumbraba a rescatar niños de la calle, en situación de calle. Y entonces eran muchachos pobres y necesitados, y luego él hacía algo. Cuando los rescataba, hacía que los retrataran, que los fotografiaban en sus vestimentas, en su estado en el que llegaban, harapientos, así como los había encontrado. Y luego en los años siguientes, cuando una vez que habían sido vestidos, lavados, educados y sus vidas habían comenzado a desarrollarse y a prosperar, si se volvían soberbios, les mostraba a través de una fotografía lo que habían sido, y así procuraba enseñarles lo que serían de no haber sido por su ayuda desinteresada. Ojalá, hermanos, tuviéramos una fotografía de cómo éramos. Yo sí tengo algunas. ¿Usted también? ¿Cómo era? Yo me veo y me da vergüenza, hermano. De verdad se lo digo. Me da pena verme en ciertas fotografías ahí, hermano. Antes de ser cristiano, digo, qué pena, de verdad. Así que, hermanos, si somos proclives a alzar nuestra cabeza, si somos proclives a jactarnos porque ahora somos grandes personajes, miremos simplemente la imagen de lo que éramos antes de que el Señor nos hiciera una nueva creación en Cristo Jesús. Ay, hermanos, ¿quién podría decir cuál habría sido esa imagen de no haber sido por la intervención de la gracia divina? Creo que dirían, o se puede decir los que nos conocieron, ¿quién te viera? ¿Se acuerda de esa frase? Mira, ¿quién te viera? Que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide lo que fuimos. Y voy a terminar aquí, hermanos. Hace aproximadamente poco más de 15 días estuve en un funeral, y ahí me encontré con un viejo conocido y compañero de pandilla y vicios. Platicamos, preguntamos uno al otro por otros conocidos de aquellos tiempos de pecado y disolución, más o menos como por una hora, hermanos. Platicamos. Él tuvo y tiene todavía contacto con algunos de aquellos conocidos, y pues las historias de ellos, hermanos, creo que ya se las imaginan ustedes, ¿verdad? Giran en torno a que algunos están muertos, otros en la cárcel, otros loquitos ya, deplorables, situaciones deplorables por las drogas y por los vicios. Pero al final, hermano, él, como un hombre ya jubilado, será 1 o 2, estuvimos juntos en la secundaria aparte, ya será 1 o 2 años mayor que yo, ya jubilado de su trabajo. Él me preguntó, oye, ¿estás en activo? Me dijo, todavía. Y luego le pregunté que si trabajo todavía. Sí, me dijo, ¿todavía estás en activo? Le dije, sí. Le dije que sí lo estaba, y pues vino la pregunta de regla, ¿verdad? ¿Y en qué trabajas? Me dijo. Le dije, soy pastor, le dije, de una iglesia cristiana. Desde ese momento, hermanos, hasta que ya nos despedimos, la conversación cambió totalmente, ya que él empezó a comentar que había estado en algunos retiros espirituales, etcétera. Pero esto no, a lo mejor no tiene nada que ver, hermano, para usted, con lo que estoy hablando y con lo que quiero cerrar. El asunto es que cuando llegué a casa, hermano, y meditando en todas las cosas que me dijo, de esos conocidos y amigos de parranda, de vicios, de pandilla, que ya no están con nosotros, otros, como ya le mencioné, hermanos, yo no hice otra cosa, o no pude hacer otra cosa más que agradecer a Dios, hermano, cuando estaba en casa, por haberme rescatado y transformado, y por haberme de verdad, hermano, dado el honor de poder servirle, porque de no haber sido así, hermanos, mi suerte sería probablemente igualita a la de uno de esos conocidos. Termino.
termino diciendo que no me sorprendería tampoco que si algunos de ustedes se vieran en el espejo, hermanos, contemplarían allí a alguien que habría sido un pecador ennegrecido de no ser por el cambio de corazón que la gracia soberana ha obrado. Cuando voy por allá a Rubio, hermanos, conozco a un hermano en la iglesia donde mi hija y su familia se congregan. Es un hermano que yo conocí mucho tiempo atrás porque un hermano de Manuel, el hermano Javier Ramos, tuvo una misión ahí en Colonia Álvaro Obregón, en Rubio. Y ese hombre, hermano, se convirtió. Pero si usted escuchara el testimonio de ese hombre y lo viera ahora, hermano, no lo puede uno creer. Es un hombrzón grandote, ranchero, ya es mayor que yo, ya está viejo el hermano, ya se jubiló también. Pero el testimonio de este hombre, hermano, era el terror de Rubio, era el terror de toda esa colonia, hermano, de todo ese pueblo. Y él testifica y dice: no, hermano, dice, me da vergüenza, dice, ahora, dice, porque muchos me recuerdan así. Pues sí, le decimos, pero usted es otra persona, hermano. El hermano canta, dice, dirige la alabanza en el templo, toca su guitarra, alaba a Dios, hermano. Pero ese hombre era el terror, hermano. Salía, dice, y no salía si no enfundaba en la cintura la pistola, dice. Todo el mundo le tenía miedo, pavor. Y ahora es el hermano Memo, ya dije el nombre. Es todo un corazonzote cuando yo voy. No se vaya, hermano, lo invito a comer, véngase a la casa a comer. Y ahí vamos a comer a su casa y disfrutamos de la compañía de él, de su esposa. Una persona, hermano, hermosa, cariñosa. Y usted dice, de lo que él fue a esto, bendito sea Dios, hermano, bendito sea Dios de verdad. Hermanos, veámonos de vez en cuando en el espejo y tratemos de recordar lo que fuimos, hermanos, porque eso debería hacernos muy humildes, muy modestos delante de Dios. Yo los invito a que reflexionemos en lo que antes fuimos y que esto nos lleve a prorrumpir en alabanzas de gratitud junto a Pablo y junto a otros como Juan, por ejemplo, cuando en Apocalipsis dice: y de Jesucristo, Apocalipsis 1, 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, 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 hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Y si ya habiendo sido lavados y salvados, sentimos que comenzamos a inflarnos un poco, piquemos el globo del necio y perverso orgullo con la aguja del recuerdo de lo que fuimos y comprobemos que seremos mucho mejores si dejamos que se escape un poco de ese gas pernicioso. Regresemos tan rápidamente como podamos a nuestra humilde actitud y forma, pues después de todo, ¿qué somos, hermanos, nosotros? Si somos algo que es bueno, recto, agradable a los ojos del Señor, aún así tenemos que decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que fuimos, hermanos, porque nuestra era la culpa, nuestro era el pecado, nuestra era la muerte y nuestra la condenación. Todo eso era genuinamente nuestro, y ahora todo lo que somos se lo debemos a Él. Estas son las dos, primeras inferencias que resultan de mirar al pasado, a lo que nosotros fuimos. La mirada retrospectiva, hermanos, genera gratitud y nutre la humildad. Póngase de pie, por favor. Digámosle en oración a Dios, con una actitud agradecida y humilde: mi Dios misericordioso, el bien en el que ahora me regocijo es tuyo y solo tuyo. Puede decírselo, hermano, al Señor. Hable con Dios en esta hora. Eche su mirada hacia atrás. Si usted nació en Cristo, siendo sus padres cristianos, criado como cristiano, qué bienaventurada persona es usted, qué bendición.
pero aún así, hermanos, recuerde lo que antes fuimos, antes de conocer al Señor, antes de que Él nos limpiara, antes de haber sido rescatados. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos ver el ejemplo de uno que fue injuriador, blasfemo, perseguidor, matón. Gracias por dejarnos ver, Señor, su ejemplo. Pero gracias aún más por dejarnos ver, Señor, lo que tu misericordia, Señor, a través de Cristo Jesús haces tú con los que, Señor, vivimos en tales condiciones. Gracias por permitirnos ver, Señor, tu gran poder, tu gran misericordia extendida a lo que antes fuimos, Señor. Señor, solo podemos humillarnos, solo podemos agradecerte, solo podemos presentarnos delante de ti, Señor, y con una gran sonrisa en el corazón y en nuestros labios, Señor, decirte gracias. A ti, Señor, sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, que nos viste, que nos tomaste por fieles, Señor, para estar aquí, que nos tuviste, Señor, por fieles, por aptos, Señor, para tomar en nuestros labios tu palabra, para, Señor, tenernos como aceptables para acercarnos a la mesa de la comunión, para tomar en nuestros labios los salmos, los himnos, los cantos, Señor, que te alaban, que te engrandecen, que te adoran. Gracias, Dios mío, por permitirnos gozar, Señor, de Señor, esta condición gloriosa, bendita, de la que ahora, Señor, como iglesia tuya gozamos. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Mira mis hermanos, Señor, ellos pueden mirar retrospectivamente lo que fueron y lo que pudieron llegar a ser, Señor, si tú, Señor, no hubieras rescatado sus vidas. Yo he meditado y lo he hecho, Señor, profundamente, Señor, y con un corazón humilde y agradecido, Señor, no me cansaré de darte gracias, de darte gloria, de darte honra, de darte alabanza y adoración. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Dios.